Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, su servidor Gerardo Bogantes. Es un placer seguir enseñando acerca del tema del milenio, la tercera grabación, y hablar de cosas futuras. Se me venía a la mente un día de estos que es como los policías, el ejército, los policías, a veces los cruzrojistas, ciertos grupos tienen claves para comunicarse con claves y que los que van o escuchan no entiendan qué es lo que están hablando entre ellos, ya sea para que no se asusten o porque son conversaciones que debiera entenderse solo entre los del gobierno por si están en guerra o demás. Hablan en claves. Esas claves a veces son palabras, a veces son números, y muy pocos las entienden, pero a ellos los adiestran para que las memoricen y así ellos puedan comunicarse sin que otros se den cuenta. Así en la Biblia hay ciertas claves, por decirlo así, que con una mente natural no se entiende. Y hablando de acontecimientos futuros, a veces se está hablando en la Biblia de algo que está sucediendo en aquella familia o en aquel pueblo o en aquel tiempo histórico, y de un pronto a otro hay un versículo que se dispara 1000 años después, 3000 años después, o sea, con una profecía que se va a cumplir muchos años después. Bueno, así es la escatología. Y a veces una mente natural dice, no, es que el contexto inmediato dice que se refiere a un rey o a una persona o a un pueblo. Sí, quizás el contexto inmediato ya sea de Israel o de Asiria o de aquel personaje o de aquel pueblo era inmediatamente, según lo que narra la Biblia. Pero a veces Dios en su sabiduría quiere esconder ahí misterios, como así usan claves muchos que hablan el idioma nativo de aquel lugar, pero a veces tienen ciertas claves para que los demás no entiendan. No es que Dios quiere esconder la Biblia de la gente, es que Dios en su sabiduría le ha placido revelar a los niños, a los humildes, a los pobres en espíritu. Y ahí es donde si alguien se cree orgulloso, saberlo todo, cuando habla la Biblia de escatología, muchas veces no entiende, dicen en Costa Rica, ni papa. Esto lo trato de explicarlo porque sucede. Yo oigo gente, a veces hasta muy preparada, y no, es que el contexto inmediato se refiere a una cosa. Sí, pero a veces no hay que tomar el contexto inmediato, sino el contexto de todo un libro de la Biblia. O a veces inclusive no es ni el inmediato, el que está detrás o delante, los versículos, sino que hay que tomar todo el contexto bíblico para hablar de cierto tema y que quede esclarecido. Por ejemplo, el tema del matrimonio, y si solo se toma Mateo 19, no va a quedar muy claro, pero ya se toma Mateo 19, Mateo capítulo 5, Primera de Corintios 11, 7 es donde Pablo habla del matrimonio, 1 Corintios 7, y allá en Deuteronomio y Malaquías y Proverbios, y ya el contexto no inmediato sino de toda la Biblia. Entonces ya queda el panorama del matrimonio esclarecido, que sí se pueden divorciar en algunos casos o no, y otros asuntos allí que muchos se encierran de que no.
Así que, pues sí, la voluntad de Dios es una, pero a veces el ser humano nos metemos en cada zapato. A veces por culpa de uno, a veces por culpa de papá y mamá, que nos metieron. A veces por culpa de un esposo, una esposa, a veces por culpa de un hijo o del entorno donde uno vive, se vio involucrado en una guerra que nada que ver con uno que ama y respeta a Dios y al prójimo y aún al enemigo, pero se ve involucrado porque está en ese lugar o en ese entorno o en esa cultura o en ese tiempo histórico. Bueno, espero darme a entender. Así que la escatología se entiende a través del Espíritu Santo y de la misma Biblia. Seguimos aquí hablando del milenio y ya estudiamos un poquito Apocalipsis 20 del 1 al 4. Ahora seguimos con el versículo, bueno, y el 5 yo creo que ya lo habíamos visto. Voy a leerlo a ver. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, sí, ya lo había explicado anteriormente. La primera resurrección que se divide en 2 etapas, el arrebatamiento y los que el anticristo mata por ser creyentes en Cristo, en Dios. Entonces, esos justos que mueren en la tribulación y en la gran tribulación, esos justos resucitan al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, para entrar al milenio ya con un cuerpo espiritual. Bueno, eso lo había explicado en la enseñanza anterior. Sigue el versículo 6 y 7, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Sí, dichosos los que creemos en Cristo y en la Biblia y en Dios, porque viene el arrebatamiento y nos vamos con Él. Y los que se queden y sean salvos en los 7 años que siguen, pues serán salvos, pero ya no serán parte de la iglesia. Ya había tratado de explicarlo en la enseñanza pasada. Vamos a seguir viendo versículos de la Biblia, como por ejemplo, yo encuentro en la Biblia, no los he escrito cuántos, pero hay como 6 versículos, oiga. Hay como 5 o 6 versículos de la Biblia que enseñan que en el milenio David será rey en Israel. Y la gente dice, pues ¿cómo va a ser rey? Sí, la Biblia lo habla claramente y Dios no miente. Entonces vamos a ver algunos versículos de ellos que están en la Biblia. Porque Israel va a ser juzgada según la Biblia, Cristo que estará en el templo, que habla Ezequiel 42 hasta el final del libro de Ezequiel. Hay varios capítulos dedicados a esa casa de Dios, a ese templo, que será el trono de Cristo. Bueno, será el 4º templo en Jerusalén, ¿verdad? Ya pasó el primero y el segundo. Viene el tercero, donde va a estar el anticristo, que muy pronto será edificado. Y ese templo va a ser destruido. Y Ezequiel, versículo, ¿cómo es? Del capítulo 40 de Ezequiel en adelante habla de esa casa, de ese templo, que será el 4º templo, donde Cristo será el trono de Cristo en el milenio. Literalmente, el trono de Cristo en el milenio, pero como me enseñó alguien hace muchos años, un amigo, que Cristo no estará tan accesible a la gente, porque en el milenio va a haber pecado, no mucho, pero sí va a haber. ¿Por qué no va a haber mucho pecado? Bueno, porque una de las fuentes del pecado es Satanás y los demonios, y al ellos estar atados por 1000 años, entonces no van a haber tentaciones de parte de Satanás y los demonios que tientan e influyen y aún atan a las personas al pecado según la Biblia.
según la Biblia digo, porque yo no estoy inventando nada, ¿verdad? Ni tampoco veo demonios en todo lado, aunque sé que esos bichos feos andan por todo lado y son millones. De rodear la tierra y de andar por ella. Y andan poniendo a la gente a divorciarse. Y no digo que a veces algunos aconsejemos divorciarse en casos extremos de peligro de muerte o ciertos casos. Entre ellos su servidor aconseja divorciarse en casos extremos, porque el machismo es mucho y el pecado es mucho y hasta corre peligro aquella mujer, casos extremos, porque eso no es matrimonio, eso es un infierno. El matrimonio según Dios es que se amen, que se respeten, que juntos construyan su vida mirando hacia una misma dirección. Esa es la voluntad de Dios de un matrimonio cristiano, que haya diálogo. No digo que, o sea, sí va a haber libertad, que la esposa salga por allá, aún con sus amigas o hermanas en Cristo, como sea, que sea un paseo por ahí, que quizá el esposo no vaya, eso pues, eso no tiene que ver mucho, pero sí que haya respeto, que haya diálogo, que haya confianza, que haya tolerancia, que haya amor, que Dios esté en medio de los dos. Ese es un matrimonio que es bendecido y prosperado y feliz y dichoso. Bueno, el tema no es el matrimonio, pero quizás Dios quiere hablarle a alguien por ahí de este asunto. Seguimos en Apocalipsis. Bueno, vemos que se acaba la primera resurrección y los que resucitan serán sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinarán por 1000 años. La Biblia repite 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, dice el versículo 8, Apocalipsis 20, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Oiga, y el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, como estamos hablando del milenio, voy a tratar de explicar un poquitito esto. 1000 años de paz. Cristo gobernando y aún así la gente peca. ¿Por qué pecarán algunos en el milenio si no está Satanás y los demonios? Por la naturaleza caída, que es la otra fuente por la cual pecamos. Entre ellos me incluyo yo, que soy de carne y hueso. Por la cual pecamos los seres humanos. La naturaleza adámica, la naturaleza caída, la naturaleza vieja. Son frases que usa la Biblia, el hombre adámico. En Adán todos mueren, dice la Biblia. Todo ser humano viene de Adán y Eva. No había otra raza antes humana. No. Eso es, al menos yo no lo asimilo, no lo creo. Y dice que después de sus 1000 años, siendo Cristo rey en el milenio, estando David como rey de Israel y un príncipe allí, estando los 12 apóstoles sentados también sobre 12 tronos, estará el trono del Cordero según la Biblia, estarán el trono de los 12 apóstoles y estará el trono de David. El tabernáculo caído de David será restaurado en el milenio según las profecías. Ahorita no es restaurado. Será restaurado en el milenio en forma literal. En el milenio. Entonces habrán varios tronos. La iglesia, Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Eso es en el milenio, la iglesia, los cristianos gobernaremos el mundo. Unos sobre naciones, otros sobre países, que geográficamente es más grande un país que una nación, ¿verdad? Otros sobre pueblos, sobre grandes urbes, otros sobre pueblos pequeños.
Así como hoy día están los municipios, ¿verdad?, que gobiernan cierta jurisdicción, cierto territorio geográfico, las municipalidades, bueno, en otros países habrán, no sé, no sé las formas de gobierno de otros países, porque los musulmanes, ellos se guían por el Corán y por las leyes de Mahoma y del Corán. Los judíos por la Torá, se guían mucho por la Tanaj, por la Torá, la ley de Moisés. Pero en el milenio será un gobierno teocrático, Cristo gobernará, pero Cristo no estará visible así como a todo mundo, porque recordemos que Cristo estará como el Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia dice Jehová será rey en toda la tierra, Zacarías 14:9, se refiere allí literalmente a Jesús. De hecho, hay muchos versículos, como en el libro de Zacarías, hay más de un versículo que se refiere literalmente a Jehová como Jesús el Señor. Cuando habla de las 30 piezas de plata que venden a Jesús, cuando habla de las marcas en las manos, y cuando habla que entra en un pollino, si uno lee el contexto, habla de Jehová. Y ese Jehová es Jesucristo. Así que los cristianos no hay problema entender eso, pero hay otros grupos pseudo cristianos que no asimilan eso, no están de acuerdo con eso, aunque la Biblia lo enseña claramente. Dice que será suelto, dice Apocalipsis 20, versículo 8 y 9, después de los 1000 años, Satanás, si oyen alguna música, es un templo que está aquí cerca, que está empezando el culto. Ya arrimarme la cámara un poquitito más. Y después del milenio será suelto Satanás. ¿Y qué hace Satanás inmediatamente que sale del corazón de la tierra, del abismo? Dice que irá a engañar a la gente otra vez, porque ese es el trabajo de ese malvado espanto. Engaña a la gente en la droga, engaña a la gente en el licor, engaña a la gente destruyendo los matrimonios, a los políticos los incita a hacer guerra el uno contra el otro, ya sea por motivos de avaricia o de territorio, que quieren subyugar a las otras naciones al gobierno de ellos. Esa prepotencia, ese orgullo que hay en el ser humano de que yo soy más, sé más, tengo más, puedo más, valgo más. No, polvo eres y al polvo volverás. Por eso la Biblia dice, oh reyes, oh políticos, escuchen amonestación de Dios, dice el Salmo capítulo 2. Los políticos deben escuchar a los predicadores y pedir consejo de los verdaderos siervos de Dios para que gobiernen de acuerdo a las leyes de este mundo, pero también a las leyes de Dios. Y entonces ese país o esa nación prospera, porque toman en cuenta a Dios, pero si lo sacan de los gobiernos, si lo sacan de las universidades, si sacan a Dios de los colegios y de las empresas y de los hogares y de todo lado, pues por eso estamos como estamos, dijo alguien. Por eso el ser humano, con su tanta inteligencia y con su tanta tecnología y ciencia, hay más guerras que nunca, hay más odio que nunca, hay más divorcios que nunca, hay más drogas que nunca, se hacen más guerras, más armas de guerra en el mundo que nunca, y todo eso involucra millones de dinero que hace falta a veces para darle comida a los pobres. Yo felicito a un Dante Gebel y a esos predicadores que a veces la gente los critica y hasta los trata de falsos profetas, pero aman al prójimo e invierten muchos millones para dar de comer a los pobres y aman al prójimo, y al que no es prójimo también lo aman y les ayudan económicamente en su vida paupérrima. Y les ayudan económicamente y les dan comidita y espiritualmente. Qué bueno usar el dinero para eso, que los políticos hagan lo mismo también.
y que no le cierren las puertas a Dios y a la Biblia, porque eso es evidencias de decadencia moral, espiritual y aún social, porque la sociedad cae en bancarrota al despreciar a Dios, ¿verdad? Gorbachov reconoció que la Rusia comunista estaba muy mal porque habían despreciado a Dios, habían sacado a Dios del contexto cultural de las naciones rusas, y Gorbachov públicamente reconoció que ese fue uno de los grandes errores por los cuales Rusia estaba en decadencia y aún en pobreza. Gracias a Dios, pues ya no hay esa ley malvada. Dios bendiga a las naciones del mundo. Entonces Satanás será suelto después de esos 1000 años de paz en la tierra, y saldrá a engañar a las naciones. Dice a Gog y Magog. Aquí Gog y Magog, para los estudiosos bíblicos y los cristianos que les gusta aprender, no es el mismo Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, ¿no? Gog en tierra de Magog. Uno es el príncipe, el presidente, el rey, y en tierra de Magog son los magogitas. Hay el territorio de Rusia y mucho territorio de alrededor de Rusia, otras naciones magogitas. Y dice muchas naciones más con ellos vendrán del norte a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que será unos días antes o unas semanas, lo mucho antes de la segunda venida de Cristo. Satanás sale a engañar al ser humano. ¿Por qué Satanás no sale a destruir los animales y las plantas? Aunque sí lo hace, pero Satanás se va directo al ser humano. ¿Por qué? Porque sabe que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque sabe que Dios puso al ser humano a señorear y a sojuzgar. Dios nos dio mucha capacidad. Lástima que a veces la usamos para la guerra, para la violencia, para hacer armas de guerra, para lo malo. Aún se oyen a veces de gente que a través de virus y de ciertas cosas que hacen con las químicas y mutaciones, se oyen a veces que de ahí viene cierta peste o cierta plaga o cierta enfermedad, porque el ser humano dice, el bichito pica y después hay que vender la inyección o vender la cápsula o vender lo que se vende. Así que Satanás por eso trata de involucrar al ser humano, porque el ser humano Dios le dio mucha inteligencia, mucha capacidad. Como dice el Salmo 8, es que dice, oh Dios, cuán grande has hecho al hombre, lo hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, de hermosura. Dios creó al ser humano grande. Jesús en la cruz en forma especial murió por usted y por mí, los seres humanos. Así que no tengamos en poco el seguir a Dios. Él es lo más importante de todo ser humano, sea un elocuente o sea un indocto. Lo más grande del ser humano es seguir a Dios. Un ser humano es grande cuando sigue a Dios, porque Dios es el más grande, Dios es el más digno de que todos le sigamos, le honremos, le adoremos, le vivamos para Él. Aún en los negocios y en los terrenos que el ser humano pueda tener, o las empresas que pueda tener, ¿no? No es malo ser archimillonario, no es malo tener mucha riqueza, lo malo es la avaricia. Lo malo es desechar a Dios, a la Biblia, a lo bueno. Entonces Satanás será suelto después de esos 1000 años y saldrá a engañar
dice a Gog y Magog, simbólicamente representan a esas naciones del norte de Israel que vendrán en tiempos finales, al final de la gran tribulación, a invadir a Israel. Porque después de esa invasión, lo que detiene esa invasión es Jesucristo en la segunda venida. Lo que detiene esa invasión a los reyes del norte, a Gog y a Magog, y a los reyes del oriente, que son millones también de soldados, y a los millones de soldados que tiene la bestia, el anticristo. O sea, va a ser una masacre el anticristo, es una guerra de muchas potencias, y algunas de ellas vienen, como Gog y Magog, vienen contra Israel. Los reyes del oriente, los demonios los traen a Jerusalén, a Megiddo también. Le pone cosas en la mente para que vengan, no sé, porque las riquezas de Israel son muchas. Y porque el diablo odia a Israel, porque es el pueblo de Dios. Y porque es un país estratégico, tanto militarmente, como las millones de riquezas que tiene el Mar Muerto y el territorio de Israel. Son millones de millones, y los reyes, como tratan de subyugar a las naciones que tienen petróleo y que tienen muchas riquezas, porque para el mundo tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Para el cristiano no es así. Entonces habrán grandes grupos al final de la gran tribulación, y entonces solo Cristo, solo el que monta el caballo blanco, solo Yeshua en su segunda venida puede detener a esos reyes y librar a los 144,000 y librar al remanente gentil salvo en la gran tribulación, cristianos, y salvar al remanente judío que también es salvo en ese periodo de gobierno del cuerno pequeño. Viene Cristo en su segunda venida, coge al anticristo y al falso profeta, los envía al lago de fuego y azufre, y Jesús envía a los ángeles en su segunda venida a traer a las gentes. A los malos los pone a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Las ovejas son los que no siguieron al anticristo, el remanente judío salvo y el remanente gentil salvo, y los 144,000, esas son las ovejitas que habla Mateo 25, del 40, versículo 40, y por ahí habla como del 39 en adelante, algo así. Habla de esos cabritos y ovejas. Y a las ovejas entran al milenio, vengan al reino de mi Padre, y los que se dejaron sellar por el anticristo, apartados de mí, malditos al fuego eterno, Jesús los envía no al lago de fuego y azufre, los envía al infierno, al corazón de la tierra, por un tiempo, hasta que venga el juicio del gran trono blanco. Por eso dice allí que los otros muertos no volvieron a vivir hasta después. La segunda resurrección es la resurrección de los malos. Es la resurrección del juicio final, del juicio del gran trono blanco. Allí solo resucitarán los malos. Esos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y los que nacen en el milenio, bueno, esos son salvos. No serán parte de la iglesia, pero son salvos. Los que nacieron y siguieron a Dios en el milenio, que serán multitudes de multitudes. Estamos dando enseñanzas acerca del milenio para los que están escuchando este audio, y seguiremos grabando muchos pasajes de la Biblia que hablan mucho del milenio. Pero aquí dice que al final del milenio Satanás será suelto y engañará a Gog y Magog. Decía que Gog y Magog no es el mismo Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Simbólicamente son gente que se rebelan contra Cristo. Entonces, en el sentido espiritual, así como Apocalipsis dice que en el sentido espiritual Jerusalén es Sodoma y Gomorra, es Sodoma y Egipto, dice. Literalmente dice Apocalipsis,
hablando de Jerusalén, que es Sodoma y Egipto. También llama Jerusalén la Gran Babilonia, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 17 o 18 la llama la Gran Babilonia o la Gran Ramera, Jerusalén. Dice que es una ciudad, que es la gran ciudad donde fueron mártires los apóstoles, los profetas. Y ellos siguieron a Cristo en Jerusalén. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces el anticristo tiene 10 cuernos y la Biblia enseña que esos 10 cuernos aborrecerán a la ramera, aborrecerán a la Gran Babilonia y la quemarán. Por eso Jerusalén será quemada antes del milenio, será purificada para que Cristo, que viene a gobernar, gobierne desde Jerusalén al mundo en una Jerusalén purificada, porque Él es muy santo. Gloria a Dios. Y lo lamentable es que habrá gente que tiene a Cristo como pastor por 1000 años y viene Satanás y en unos pocos meses los engaña. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana que heredamos de Adán y Eva incita al pecado y porque la gente halla más fácil el adulterio, la fornicación, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el sexo opuesto es bonito. Es bonito. Aunque uno sea lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo, todos somos tentados. Y la Biblia enseña que aún los más fuertes han caído por la inmoralidad sexual. Por eso Dios a través de San Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga. Y cuando uno estudia un poquito para servir a Dios en una forma más eficiente, le aconsejan que no vaya a aconsejar a una mujer sola por allá, en lugares oscuros y peligrosos. ¿Por qué? Porque la carne es débil y el diablo es diablo y no hay que dar lugar ni a la carne ni al diablo. Tanto una mujer no debe dar lugar a la carne y al diablo como un cristiano sirva a Dios o no sea ministro de Dios. No debemos dar lugar a la carne y al diablo, ningún cristiano, según la Biblia. Así que Dios nos ayude a no ser engañados por Satanás, porque Satanás le enseñó a Cristo los reinos del mundo y la gloria de ellos, y Satanás le dijo, todo esto es mío y a quien quiero lo doy. Cristo no le dijo, Satanás mentiroso, no, el mundo no es tuyo. Jesús sabía que el mundo entero hoy día está bajo el maligno. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 lo habla claramente. Segunda de Corintios 4:4 lo habla claramente. Y la Biblia enseña que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que no nos dejemos engañar por Satanás con una religión muerta que no cambia al ser humano, con una secta religiosa muerta que no tiene poder para cambiar al ser humano y sacarlo del satanismo, sacarlo de las drogas, sacarlo del vicio, sacarlo de la inmoralidad, de la perversión, del orgullo, de la egolatría, del humanismo ateo que existe hoy día, de tanta filosofía hueca y malvada que existe hoy día, porque muchos se creen tan sabios filosofando y rechazan a Dios y a la Biblia en su ceguera espiritual, y eso es dar coces contra el aguijón. Que Dios nos abra el entendimiento para comprender la Biblia. Así que este tema es tan bonito. Dice Jeremías 39, voy a buscar aquí Jeremías, voy a buscar aquí en mi Biblia, aquí tengo Jeremías, aquí tengo el capítulo 30 y vamos a ver dónde está el versículo 9. Donde estoy está un poquitito oscuro porque ya está empezando a oscurecer aquí en Costa Rica. Dice Jeremías 39, 30, versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios
y a David su rey, a quien yo les levantaré. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Los judíos hasta la fecha, ellos dicen que el mejor rey fue David. Y David fue grande, dejó historia, aunque no fue muy buen padre ni un buen esposo, ¿verdad? Pero tuvo grandes cualidades como amar a Dios, como ayunar, como santificarse, como ser humilde y reconocer cuando fallaba, como pedirle perdón a Dios. Él cuando venía un siervo de Dios y le decía, Dios dice tal cosa, él agachaba las orejas siendo rey y humildemente aceptaba la corrección de Dios y se arrepentía si había hecho algo malo. Entonces eso lo hizo grande a David, que tenía un corazón humilde y reconocía que Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, que Dios levante al presidente de Costa Rica como a David y al presidente de los reyes de Centroamérica, de Suramérica, de Norteamérica, los 5 países de Norteamérica y de Europa, de Asia, de África y de Oceanía. Que Dios levante a los gobernantes políticos, usted político que escucha este audio, que Dios te levante, que seas como David, que teme a Dios, que respeta la palabra de Dios, que buscaba el consejo de Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque ¿de qué vale saber mucho si no hay temor a Dios? Y cuando no hay temor a Dios, no hay pecado y el ser humano vive como un cerdito embarrialándose en el charco del pecado, en homicidios, en genocidios, en avaricia, en prepotencia, en orgullo. Y cuidado que la Biblia dice que Herodes se creyó Dios y fue muerto comido de gusanos porque no dio gloria a Dios. Herodes literalmente fue comido por gusanos. No dio gloria a Dios. Tuvo una muerte muy terrible, Herodes. Herodes cometió cada error, ¿verdad? Mata a la esposa, mata a la mamá, mata al hijo, mata a varios familiares. Estaba como loco, un hombre esquizofrénico, un hombre... Y conocía de la Biblia, pero no quería. ¿Dónde está el rey de los judíos para que yo vaya a adorarle? ¿Qué va de adorarle? Quería matar a Jesús el Señor. Que Dios nos ayude y que tanto los políticos del planeta Tierra como usted y yo, todos juntos sigamos a Dios. Eso sería un mundo lindo. ¿Qué pasaría si todo el mundo siguiéramos a Dios? ¿No hubieran divorcios? ¿No hubieran hijos que no conocen a papá y a mamá? ¿No hubiera hambre porque hay abundancia de dinero y la tierra produciría en abundancia? Y tanta cosa linda. No habría guerras, que es algo tan feo la guerra. Así que en los últimos tiempos, dice Jeremías 30, ¿qué? 9, que Dios levantará al rey David. Por supuesto, David no estará en carne y hueso en el milenio, ¿verdad? Eso hay que saberlo. Si uno conoce la Biblia, no va a estar en carne y hueso. Aunque él murió, ya él ha resucitado en el arrebatamiento de la iglesia y vendrá con Cristo en su segunda venida y Jesús le dice, usted va a ser rey de Israel junto con los 12 apóstoles y un príncipe que habla la Biblia por allí. Bueno, ese versículo de Jeremías 39, ¿cuál otro versículo habla de? Aquí hay varios, dice Oseas capítulo 3, 4 y 5. Vamos a buscarlo por aquí. Téngame un poquito de paciencia, aquí estoy con la Biblia. Aquí estoy en Ezequiel, más adelantito está Oseas. Estoy en Abdías, Daniel, Oseas,
creí que lo tenía marcado y no lo tengo marcado. Después de Daniel sigue Oseas. Antes de... Aquí estoy cerca. Después de Daniel sigue Oseas, estoy en Joel. Es que son libros muy pequeños y esta Biblia tiene unas hojas que cuesta buscar. Dice Oseas capítulo 3, 4 y 5. Ya llegué a Oseas. Capítulo 3, versículo 4 y 5 dice así. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatutos, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Recordemos que de 1948 están volviendo a Israel. Y ya en el milenio Dios le levanta a David, en el milenio, dice que en el fin de los días, refiriéndose al milenio, Dios le levantará, dice Oseas 3, 4, 5, si algún judío me escucha. David será rey en el milenio, pero ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante al de Dios y al de los ángeles. ¿Cuál otro versículo? Dice Ezequiel 37. Vamos, y ya estoy terminando esta enseñanza. Ezequiel 37, aquí lo tengo, 37. Vamos a ver cuál versículo, del 24 al 28. Es que vieras que ya se puso un poco oscuro aquí donde estoy grabando. Del 24 al 28 dice: mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. En este caso, el pastor es Jesucristo, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Vuelve a repetir: y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. Este para siempre es por 1000 años. Y habitaré con él, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, del 24 al 28. Disculpen que esté un poco oscuro y me cueste leer, pero sí se puede. Ahí repite 2 veces claramente: mi príncipe David, mi siervo David. Dios los pondrá sobre Israel, el pastor será Jesucristo, Jehová será rey en toda la tierra. Habla de los últimos tiempos también. Así que Ezequiel, Jeremías, Oseas y otros versículos más hablan que Dios levanta a David al final de los tiempos. Hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo, como los sacrificios en el milenio, que hay gente que dice que no se van a ofrecer sacrificios. Vamos a ver bíblicamente que sí se van a ofrecer sacrificios en el milenio, aunque ya el sacrificio fue ofrecido una sola vez y para siempre en el sentido espiritual de salvación. Pero en el sentido de
pienso yo de estudiar la ley de Moisés, la Torá, a los judíos que son muy ¿qué? Muy estrictos en la ley de Moisés. Ellos se basan mucho que la ley de Moisés, Entonces, probablemente a través de esos sacrificios Dios establecerá, aunque ya nuestra Pascua es Cristo, ya nuestro Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo fue derramado en la fiesta de Pentecostés, después de la Pascua, ¿verdad? Que cuando venía la fiesta de Pentecostés y vino el Espíritu Santo, era la fiesta donde se recogían los primeros frutos de las cosechas. Bueno, allí en Pentecostés fueron salvos como 5,000 personas y luego como 3,000 personas, porque eran las primicias, los primeros frutos de la iglesia, del cristianismo. Que Dios bendiga su palabra y seguiremos en la próxima hablando acerca del milenio y mucha cosa bonita que la Biblia habla de esos 1000 años de paz sobre la tierra, que hay gente que lo ve como que es eterno eso. No, el milenio no puede ser eterno. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque bíblicamente Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán. Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar. En Hebreos capítulo 1 enseña que la tierra y el universo y las galaxias van a pasar. Se deshacerán, van a pasar. Entonces, si el planeta Tierra, y Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, o sea, las galaxias, ahí en ese caso el primer cielo es todo y galaxias. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo lo material que tiene átomos, moléculas, estos elementos químicos o naturales, que protones, neutrones, que lo que el ser humano ha investigado, que existe y que forma materia y que existen, lo que vemos, todo eso va a pasar, porque dice la Biblia: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Disculpe que no tengan palabras técnicas para expresar lo que Dios quiere dar a entender, pero es que su servidor es una persona humilde, sencilla, que soy predicador por un milagro de Dios. Porque Dios a veces escoge lo que no es para avergonzar lo sabio y lo prepotente de otros. Pero entonces la Biblia enseña que el planeta Tierra va a desaparecer y el milenio va a ser en el planeta Tierra. 1000 años de paz, bíblicamente hablando. Y como después del milenio van a haber unos pocos meses, y después de esos pocos meses viene el juicio final, que es donde la Tierra desaparece y las galaxias, y el juicio final se hará en el aire, en una dimensión diferente que existirá en ese momento, una dimensión diferente que existirá en ese momento, el juicio final. Entonces los que nacieron en carne y hueso en el milenio, pues esos, al final de las cosas, Dios unirá las cosas de arriba con las de abajo. Dice 1:10 de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 10, dice que al final de la dispensación de los tiempos, Dios unirá las cosas de arriba con las de abajo. Al final de la dispensación de los tiempos. Bueno, se refiere hasta el juicio final. Se termina ya el gobierno humano terminó con la gran tribulación. Sigue ¿cómo es? El gobierno venidero, que es el milenio, es el gobierno venidero, es un gobierno teocrático. Después del milenio habrán unos 3 meses, unos pocos meses allí, y se acabará todo, y entonces ahí el planeta va a desaparecer.
Por eso el milenio no puede ser eterno, porque aún el planeta Tierra va a desaparecer. Pero la Biblia habla de una Jerusalén celestial. Como Israel es el centro del corazón de la tierra, ¿verdad? No es Ecuador. La Biblia enseña que es Israel. Es un país estratégico en muchas cosas, escogido por Dios. En el milenio tendrá el territorio que Dios le prometió a Abraham en una forma del 100%. Quieran o no los islámicos, quieran o no la gente que tanto habla a veces en los noticieros y que habla porque tiene boca pero no conoce la Biblia y no son justos con Israel, porque Israel es justo. Quiere tener el territorio justamente, lo compra o lo gana en una guerra porque vienen contra él. Pero Israel quiere obtener geográficamente el territorio justo, con justicia, lo compra, aún sabiendo que Dios se lo prometió a ellos y que el territorio es de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso y se lo prometió a ellos. Aún así Israel lo compra por dinero y tolera a los islámicos. Pero los islámicos no los toleran a ellos. Los odian, quiere hacerle la guerra, quiere hacerlos echar al Mediterráneo y a que mueran. Son los descendientes de Esaú, que por eso en la segunda venida de Cristo vamos a ver bíblicamente cómo Dios va a destruir a los descendientes de Esaú, a los palestinos, a esos islámicos que siguen rechazando y haciéndole la vida difícil a Israel. Esto es bueno hablarlo, mucha gente no lo sabe porque no conoce la Biblia. Es bueno hablarlo, que Dios ha escogido a Israel y en el milenio le dará ese territorio que le prometió a Abraham. Así que oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, bendecimos a cada judío y oramos que Dios bendiga a Israel, pero también que Dios le bendiga a usted que vive en una nación o en un país que no es Israel. Dios te bendiga. La Biblia dice que en el Mesías, que en Cristo Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que sea judío o no, si seguimos a Dios, Dios nos bendice. Padre, estamos delante de tu presencia. Oramos por los gobernantes, los políticos del mundo, oramos por nuestra nación. Ten misericordia de nosotros, sálvanos, Señor. Perdónanos, Señor, cambia nuestras vidas, Dios. Te recibimos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios amado. Te recibimos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga.